En Francia, 4 adolescentes de unos 13 años de edad serán juzgados por el acoso al que sometieron a un compañerito de colegio de la misma edad que finalmente se suicidó. Los 4 adolescentes, 2 chicos y 2 chicas, eran compañeros de Lucas, un estudiante de 13 años, al que acosaron reiteradamente por su homosexualidad, hasta que este se quitó la vida el pasado 7 de enero. El caso causó conmoción en Francia por la baja edad de la víctima y de sus presuntos acosadores, que ha terminado ya por confirmarse. Para tratar este tema nos place muchísimo recibir en su primera presentación de este año en nuestro magazine, en su casa, al doctor Mario Sánchez. Doctor, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. ¿Cómo está, Roberto? Un placer escucharlo, un placer verlo de vuelta. Y a la audiencia, evidentemente, muy feliz año. Gracias, gracias. Qué pena que el reencuentro sea para hablar de este tema, pero vale la pena tocarlo. Usted lo había leído y me comentó por interno, ¿no crees que vale la pena que lo discutamos en la radio? Y le dije que sí, y por eso hoy comenzamos a tratarlo. ¿Cuántas aristas tiene? ¿Cuán doloroso es que a tan corta edad se acose por un tema de sexualidad o de preferencias sexuales o decisión sexual, etcétera, y que un adolescente termine quitándose la vida? ¿Qué se ha sabido de este caso en Francia? Mire, lo que traspasó el límite, porque la que tiene evidentemente más información es la mamá. Ella tiene una carta inclusive que este jovencito dejó a la familia para explicar, pero desgraciadamente estos casos son estructuralmente siempre lo mismo. Hay una repetición. El bullying no tiene nada de sorprendente en sí, en el sentido que a uno siempre lo asombra, ¿no es cierto?, que esto pueda suceder, pero estructuralmente se repite. Lo que se sabe es que este niño tenía una cosa muy diferente, como es muy a menudo el perfil del que sería la víctima. Es una persona distinta, es una persona que no entra en el común, es justamente una persona que le cuesta entrar en el común. El que es víctima siempre tiene ese lugar en el juego. Y enfrente tiene efectivamente jóvenes que tienen la violencia propia de esa edad, que tienen digamos, la desinhibición, el poco filtro que les pudiese permitir aceptar la diferencia en vez de hacer de eso un objeto de encono y un objeto le diría, de algo que se forma en general, que es grupal. Es el todos que critica a aquel que no comprende, a aquel que no entra en la lógica, a aquel que no sigue de una cierta manera la lógica general del grupo. Como un canon establecido del grupo. O sea, exacto, la norma no entra en eso, es diferente. Esa ingenuidad del adolescente, por llamarle de alguna manera, busca repelerlo o busca criticarlo y acosarlo, y entra en un juego, llamémosle de alguna manera así: yo te critico, yo te acoso, tú reaccionas o no reaccionas o te escondes, y es esa dinámica que se da porque es una manera de mostrar fuerza o liderazgo dentro de ese grupo, 2 varones, 2 hembras. Es una cosa complicada. Ahora me preocupa, doctor, o me llama la atención. Usted mencionaba a la madre al inicio de nuestra conversación, que hacía referencia a una carta que había dejado el niño. Evidentemente, sí, esta situación del acoso a este adolescente que finalmente se quitó la vida no fue de una semana, debe haber sido de meses. Y esa madre no se dio cuenta o no pudo interferir en eso en la escuela, o no tenía la confianza con el niño, porque pasa otra cosa. Quizás el niño ha decidido esa parte sexual, asumirla él, pero no encuentra tampoco aceptación en la casa, ¿no?
Ya sabemos que en el grupo de la escuela es rechazado, pero en la casa no encuentra cómo decírselo a mamá y a papá porque no le dan la confianza para ello, porque ya he escuchado que en otras conversaciones hablan con tono discriminatorio de los homosexuales o de las lesbianas y se queda callado. Y la mamá nunca logra quizás identificar, porque el niño tiene buenas calificaciones, el niño hace lo normalmente correcto. ¿No pudo haberse dado cuenta la madre del trauma por el que pasaba el chiquito? Mire, la madre puede, primero, no, yo creo que la madre aceptaba muy tranquilamente la homosexualidad, que más que una homosexualidad activa, porque un niño de 13 años no tiene sexualidad activa, tiene una orientación eventualmente sexual. Y, entonces, en esa orientación estaba más que tranquilo, y yo creo que lo que realmente pasa es que este niño, en su ingenuidad, y en su ingenuidad le decía, una ingenuidad muy ingenua, realmente muy ingenua, este muchachito en su ingenuidad mostraba y no podía dejar de mostrar casi impulsivamente, porque lo podría haber hecho de manera mucho más discreta, ¿no es cierto? Entonces él no podía dejar de demostrar efectivamente lo que a él lo atravesaba y lo que él aparentemente era. Esto provocaba enfrente, como es muy a menudo el caso, el que es víctima de bullying, de alguna manera, por algo de su diferencia afirmada, termina provocando al otro. Y la gente que vivió el bullying lo sabe. Hay un punto donde ellos mismos no pueden impedirse de estar como suscitando esa diferencia, porque realmente la diferencia los atraviesa. No es que no quieren ser como los demás, es que no pueden ser como los demás. Y tienen, la gran mayor parte de esta gente tiene una cosa muy particular, que es lo que termina matando a este muchacho. Tienen una autocrítica muy sensible, tiene una sensibilidad. El diferente es mucho más sensible de esa propia diferencia, es mucho más sensible de lo que él es y no es, y se mide con respecto a eso, que los muchachos que lo están de una cierta manera vandalizando con este tipo de actitud. Entonces, no creo que sea la mamá, creo que lo que se conjura en general en este tipo de casos es el sadismo, la violencia del grupo, y es la autocrítica propia del sujeto que va a ser víctima. Entonces, el uno refuerza al otro, la autocrítica despiadada que él mismo tiene espontáneamente como parte muy a menudo del cuadro de esta diferencia de este tipo de muchachos, que no tiene que ser necesariamente homosexual, puede ser cualquier cosa, puede ser cualquier tipo. Usted sabe que el bullying va sobre los hombres que tienen disfunciones ejecutivas, sobre los hombres que tienen obesidad, sobre los muchachitos que tienen déficit de atención, sobre los autistas de nivel 1, que son gente que trata de funcionar y que muy a menudo se encuentran efectivamente en el ojo de este huracán, donde la violencia de afuera viene a casarse, a ensimismarse sobre la violencia de adentro, la violencia intrapsíquica, la violencia que el sujeto ejerce sobre sí mismo, criticándose, desvalorizándose, que es muy fuerte, es realmente un signo clínico que encontramos muy a menudo y muy fuerte. Entonces, para responderle, es un proceso largo, efectivamente, es un proceso combinado, y le diría, curiosamente, la mamá puede hacer poco. La mamá fue y se quejó con la escuela, le dijo que la situación, les explicó. Y creo que lo interesante de la charla es quién tiene que hacer algo, quién tiene que hacer qué, quién puede tomar, porque la vida social de este sujeto se juega dentro de la escuela y luego se juega en Instagram, para decir cómo son las cosas hoy. Entonces, y lo que se edifica no comienza en Instagram, comienza en la escuela o en el colegio. Entonces, el problema efectivamente es cómo intervenir. Hay una vía que se encontró recientemente, que es una de las cosas más nuevas que se están haciendo en Europa y que está haciendo también en el país, que es la de servirse de los niños como mediadores, los propios niños como mediadores y como protectores de un sujeto. O sea, habría que identificar en ese colegio niños que no participan del bullying, que pueden estar cercanos a una posición o la otra, a la víctima o al victimario, por llamarle de alguna manera, y encontrar en ellos la capacidad para que puedan mediar entre ambas partes. Es lo que se hace, y le diría, lo que tal vez tenemos que hacer es, con mucha más precaución y con mucha más responsabilidad, todos, el psicólogo que eventualmente consulta con el muchachito, que tendría que hablar con la escuela para asegurarse que este niño tenga lo que llaman un embajador en Francia, que es un tipo que lo acompaña como su embajador, o que aquí llaman, tiene un nombre pero no me acuerdo cuál era, que es el acompañante de este niño, que efectivamente va a ser como una especie de referencia, que lo va a acompañar, pero ni bien entre. No tenemos que esperar que el bullying empiece.
Es claro para cualquier educador, es claro para cualquier profesional de mi oficio, que este paciente o este paciente va a tener en el encuentro con las miradas de los otros niños que están en la escuela, aunque lo miren bien, él va a tener un shock, él va a tener una dificultad. Tengo hoy una paciente que está yendo por primera vez a la escuela después de un año casi de haber todo. Esa muchachita está inquieta de la mirada que va a encontrar mirándola a ella, porque esa mirada ella no la sabe casi leer y efectivamente le es muy difícil sobrellevar eso. Es todo un trabajo que hacemos para que logre volver a una escuela, para que esté de vuelta en un colegio. Entonces, ni siquiera esperar a que se produzca. Buscar embajadores desde el principio, ponerlos desde el principio, y le diría, sensibilizar efectivamente, no solamente a los padres, pero a los padres al lado de los niños, a la violencia que ellos pueden ejercer, a explicarles que realmente pueden ser violentos, y a explicarles que estos sujetos tienen una vida clínica que es muy difícil para ellos mismos, y que efectivamente si ustedes apoyan y apoyan y apoyan, los va a llevar mínimamente al sufrimiento, y si va un poquito más allá, efectivamente puede terminar de esta manera. Las cifras en términos de cuánta gente usted puede pensar que termina, por ejemplo, haciéndose pegar al menos una vez por semana en cualquier colegio dominicano, según las últimas estadísticas que tenemos, son del orden del 5%. 5%. Sí, señor. Que se puede llegar a hacer zamarrear, empujar, eso es pegar, eso es concretamente que le peguen. Sí. Que los empujen, que los intimiden, ya estamos más cerca del 12-13%. Madre mía. Que en los medios los estén hablando, que le estén hablando mal, 13-14%. Esas son cifras que son mucho más tranquilas que las que teníamos del año 2014, donde se hablaba de que el 33% de los niños de la República Dominicana sufrían de alguna manera bullying. Entonces, hay que entender que la gente del colegio, la gente de las escuelas, tienen una libertad limitada para poder actuar sobre este tipo de cosas. La responsabilidad que tienen es la de identificar, si encuentran, porque puede haber casos, tú puedes tener casos de niños que por alguna situación sean particularmente agresivos, entonces ya no es bullying, es un tipo que es agresivo. Aún a ese no lo pueden quitar del colegio tan rápidamente y tan fácilmente como uno quisiera, es más complicado que eso. Pero me parece que efectivamente poder aunar lo que sería, en Francia hay una cosa que se llama ¿cómo se llama? Como la comisión de padres. Entonces, sí, claro. Colegio, aquí existe también. Aquí existe también. Perfecto. Sí. Entonces, responsabilizar efectivamente que la comisión de padres esté muy, muy, muy alerta de estos casos, ni bien comienza, y que se trabaje efectivamente niño por niño, que estos niños que tienen una particularidad, mucho más que a todos los demás, el trabajo de todos es el de hacerlos incluir. Lo inclusivo no puede ser de la parte de la escuela, lo inclusivo los que lo dictan son los muchachitos. La maestra se puede arrancar los pulmones pidiendo que los tipos sean menos salvajes. Hay un punto donde los niños tienen que convencerse ellos mismos de la necesidad de esto, y yo los creo totalmente capaces de esa inteligencia.